noches, queridos radioescuchas. Esto es Hoy Toca, nuestra edición de lunes. Aquí es el espacio ya de Laura Vega, con Cotorroleando, a partir del próximo lunes, a partir de las 9 de la noche. Y hoy, sin más preámbulos, tenemos a quien ustedes, queridos radioescuchas, y a nombre de radionewsred.com, pues nos hemos dado el placer de nombrarlo el pitero del año, sobre todo ustedes, queridos, que votaron con más de 700 votos, y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Aquí está con nosotros el doctor Alfredo Jalife. Muy buenas noches, doctor. Un placer, Eduardo, encantado, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, le saluda Eduardo Corona. Y por acá también Arturo Villaseñor. Pues a saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Un placer también, encantado. Estamos aquí repartidos en Guadalajara, en Oregón y Ciudad de México. Entonces, oigan, ustedes sí son multigeográficos. Tratamos, doctor, tratamos. Lo hacen bien. Tengo muy buenas referencias de ustedes. Lo que pasa es que parece ser que el Twitter de ustedes se los quitaron, ¿no? Un poquito el de Eduardo, como que lo bloquearon un poco y no sé qué pasó. De Radio En Radio Nurre también pasó algo parecido, así es. Sí, de Radio Nurre nos quitaron el Twitter, nos lo dieron de baja de unas personitas ahí, pero pues ya no pasa nada. Nosotros Twitter, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Pues un gran activista, un hombre que ha sido altamente premiado en muchos aspectos, y últimamente ha encabezado con conocimiento en todo aspecto las advertencias más importantes acerca de lo que va a pasar, pues, al vender el petróleo de México. No sé si podemos empezar por esta parte a la que usted le ha dedicado mucho tiempo, conocimiento e información al público en general. Sí, a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo nace el interés y cómo nace que usted nos ha predicho qué es lo que está intentando el neoliberalismo a través de su modelo monetarista, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y luego Banxico, que es una replicación del Banco Mundial y que además es de propiedad privada, es un banco privado, aunque sea Banxico. Nos ha predicho qué es lo que está sucediendo con la antimodernización. ¿Cómo se enlaza la entrega del petróleo con este modelo, doctor? Si nos pudiera... Bueno, Estados Unidos, desde el punto de vista financiero, obviamente esto no lo pueden sacar los, como se llama en inglés, el mainstream media, es decir, los medios convencionales, tipo Washington Post, New York Times, porque no pueden pertenecer al sistema. Hoy hay blogs, portales muy interesantes, muy serios, con personas de la mayor calidad y probidad, quienes demuestran que la deuda de Estados Unidos es impagable. Es decir, Estados Unidos es insolvente y ahora nada en una serie, está en el naufragio de varias deudas que no puede subsanar. Entonces ahora, con la adquisición del petróleo de México, pues gana tiempo, pero tampoco se salva. Entonces ellos, la especialidad es crear burbujas financieras. No importa la cantidad, ahí está el asunto de Shell Gas, que en español se llama gas esquisto y dunitas, otros le llaman también grisú, pero para fines prácticos vamos a llamarle mejor Shell Gas, se escribe S-H-A-L-E, a no confundir con la transnacional anglosajona Shell, que es S-H-E-L-L. Pues están creando una burbuja financiera. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos en estos momentos efectivamente están sacando abundante petróleo y gas a través de esta técnica del fracking, que es la fracturación hidráulica de corte horizontal, que sin duda alguna ya tienen gran cantidad, han aumentado su producción, pero siguen importando, esto no debe pasar de vista. Una cosa es que hayan aumentado
yo diría, intensivamente su producción, pero otra cosa es de que ya sean autosuficientes, todavía no lo son. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, sucede que las empresas que extraen el shale gas pues no ganan dinero. Hay que alguien me lo explique. Entonces, ahí es donde entran los juegos de burbujas. Entonces, para que no se caiga, por ejemplo, Chesapeake es la principal empresa, pues la sostienen con otros métodos financieristas, y todo al final de cuentas es una burbuja que en última instancia estalla. Realmente Estados Unidos viene viviendo burbujas financieristas desde su creación, después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente después de 1970, cuando Nixon quitó o se salió de Bretton Woods, cuando se quita la paridad oro-dólar. Por eso ahorita los monetaristas juegan más al dólar, y eso es importante entenderlo. Yo creo que gran parte por lo que no se supo explicar lo de la reforma energética en México es porque la mayor parte de los quienes, entre comillas, defendieron la postura nacionalista, nunca abordaron la fase financierista, y ese era el truco principal. Es decir, que con México van a crear una burbuja financierista con las aguas profundas en el Golfo de México, con el shale gas en toda la parte del noreste de México, sobre todo en la parte de Burgos, la cuenca de Burgos, lo que es Coahuila, toda la frontera, Nuevo León, etcétera. Pero eso ahí el gobierno mexicano no va a entrar. Es decir, ahí realmente el shale gas se lo van a dejar a las empresas de Estados Unidos que están dedicadas a ellos. Nos van a contaminar, eso es, quizás hasta les sea benéfico, porque lo que menos le importa a Estados Unidos es que se mueran los mexicanos, ¿no? Y esto nos lo han demostrado con la política transfronteriza a varios niveles. Y luego tenemos en bueno, ¿y por qué no entra el gobierno en la cuestión del shale gas? Primero que nada porque no tiene la tecnología. Esa es una razón. Ahora, de que México tiene grandes reservas, no seríamos entre la tercera y la quinta reserva del mundo, dependiendo de quién haga las estadísticas. Yo creo que más bien somos la tercera, después de China y de Argentina. Luego vendrían detrás de nosotros Canadá y Estados Unidos. Bueno, aquí el problema del shale gas, que es un tema específico, a no confundir con las aguas profundas del Golfo de México, su grave problema es su toxicidad. También Scientific American, que es una revista muy seria desde el punto de vista científico, le ha imputado que provoca terremotos. Y en esos momentos se ha visto que en Estados Unidos, en la región donde se extrae el shale gas, pues hay un mayor número en la frecuencia de terremotos. Esto no se puede soslayar. Yo soy de la idea siempre humanista, latina, que dice primum nihil nocere. Lo primero es no dañar. Exacto. Entonces, hasta que tengamos fehacientemente las pruebas que el shale gas no es dañino, yo no estaría en contra de que se extraiga el shale gas. Pero si a mí me están demostrando todas estas calamidades, que tiene una alta toxicidad para la salud pública, y peor aún, contribuye al calentamiento global, como lo acaba de demostrar el panel de la ONU, que se llama el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, en donde se demuestra que incluso el 10% hasta 20% de las emisiones concomitantes con el shale gas, que son de metano, son 70 veces más tóxicas que el dióxido de carbono. Entonces aquí ya tenemos un tema específico. Yo creo que merecía un debate mayor, pero lo digo sinceramente, yo creo que la reforma de Peña, Videgaray y Aspe, y no crean que lo digo así porque es algo personal, yo no tengo ninguna animadversión personal contra uno de los tres que cité, todo lo contrario, cada quien hace su labor, pero nosotros como analistas, como críticos cartesianos, es decir, constructivos, no desconstructivos y menos nihilistas, pues tenemos la obligación de por lo menos decir, vean, esto puede causar problemas. Muchas veces a mí me critican que exagero
mi plan de oráculo tipo Cassandra. Nada más que les recuerdo a este tipo de detractores baratos que Cassandra al final de cuentas tuvo razón, porque Troya fue saqueada. Entonces, y eso lo estamos... A mí hasta me gusta que me digan el ejemplo de Cassandra, porque Cassandra sí tuvo la razón. Y luego nos iríamos a las aguas profundas. Ahí sí ya es un territorio eminentemente de Estados Unidos. Los graves problemas de México, porque ya Pemex, mi tesis, incluso mi libro que está por salir, se llama La muerte, el suicidio de México y la muerte de Pemex. Ahí lo elaboro ampliamente, obviamente me baso mucho en los artículos que he escrito en La Jornada, que cada artículo, como ustedes me lo van a decir de forma pues que a mí me honra mucho viniendo de ustedes, pues está supeditada con datos duros. Obviamente a partir de esos datos duros también yo tengo mi interpretación, pero a lo que quiero llegar es de que no tengo nada personal contra ellos. Yo al contrario veo, no me gustaría estar en el lugar ni de Peña ni de Videgaray, porque a mi juicio sufren el síndrome de Estocolmo, no tienen salida. Es decir, ya se identificaron estas víctimas con su verdugo, no tenían mucho margen de maniobra, hay que reconocerlo, porque eso, la privatización de Pemex no se dio en diciembre. Esto viene desde mucho atrás, viene desde el TLCAN, y luego se intensifica con aquel documento New Horizons, Nuevos Horizontes, del CIS, que es el Center of Strategic International Studies. Nada más véanlo, ahí está el documento, cualquiera puede tener acceso a él en Google, y ahí vean los nombres de las personas que están desde ese momento firmando, que son las mismas que siguen firmando posteriormente. Luego viene la famosa Task Force. La Task Force es un comité de estudio especial que forma el Council of Foreign Relations, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es muy poderoso, en donde vienen básicamente del lado de Estados Unidos, pues una persona de primer nivel, nos guste o no, se llama Robert Pastor. Robert Pastor fue el yerno nada menos que de Bob McNamara, el que fue secretario del Pentágono. Aquí cada vez que yo cito un nombre, obviamente yo me voy a sus biografías, veo a qué grupos pertenecen, cuáles son sus redes de poder. Si no podemos ser tan ingenuos en México, donde por desgracia no tenemos esa cultura de investigación profunda. Y luego tenemos de parte de México, muy entrecomillado México, con el modelo neoliberal a ultranza de Pedro Aspe, que ustedes lo saben, es Chicago, bueno, no, él es del MIT, pero antes venía del ITAM, y luego él es había criticado el mito genial, cuando todos le decíamos, oye, pues tienes agarrado al peso con alfileres y a toda la economía, y efectivamente estalló. Muchos comentan que fue deliberada la brutal devaluación del peso para arrodillar más a México y que viniese luego la fase posterior de entrega a la cual llegamos ahora. No olvidemos que ese documento del Council of Foreign Relations, el Task Force, que se llama Comunidad de Norteamérica, y ahí ya di con el clavo algo fundamental. El tema Norteamérica es lo que le importa a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos controla la seguridad, la energía de México y Canadá. En el caso de Canadá con canadienses, en el caso de México sin mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos un muro de ignominia, no tenemos libre paso de personas como lo tienen Canadá y Estados Unidos, entre ellos, pero además en forma unidireccional que tienen Estados Unidos y Canadá con México, cosa que no tenemos México con ellos dos. Eso es muy interesante. Oiga, doctor, hay una apartheid realmente vis-a-vis de México. Sí, exacto. Sí, yo quiero volver un poquito a las predicciones porque aparte de la contaminación que produce la explotación del gas Shell por fracturación, se supone que nos había comentado usted que en 6 años calculan que se va a agotar. Entonces podría decirse que va a ir subiendo esta burbuja, tal como sucedió con la burbuja hipotecaria de los Estados Unidos o con Enron. Durante 6 años vamos a ver subir los precios del gas Shell, y ya después, cuando ya sea basura, cuando ya sean bonos basura, entonces pues a ver quién nos rescata. ¿Usted cree que eso va a suceder? No les interesa. A México nunca le ha interesado, a Estados Unidos nunca le ha interesado rescatar a México. Si pueden arrodillarnos más,
lo van a hacer más para someternos mucho más. Entonces luego viene el proceso, que esto no hay que perderlo de vista. Por eso me detuve mucho en lo de el paper, en este reporte de Comunidad para Norteamérica, que es el concepto que tenían Pedro Aspe ya desde 1995, o no, 2005, para no equivocar, 2005 con exactitud, pero también con Andrés Rosenthal Gutmann, que por cierto ni es mexicano, él es israelí, venezolano, se casa con una mexicana israelí, y él es medio hermano de Jorge Castañeda Gutmann. Que no olvidemos, Jorge Castañeda Gutmann, lo digo con toda la responsabilidad, ha sido señalado como narcolavador, y eso lo han publicado Proceso y La Jornada, no son datos míos siquiera. Yo a partir de esa lectura pues me puse a investigarlo, y evidentemente él era miembro del Consejo de Administración del Banco Stanford, que fue atrapado en lavado del dinero con el cártel del Golfo y con Banca Mifel. Se dice fácil, es un banco comunitario. Entonces Andrés Rosenthal Gutmann pues ha tenido un poder bárbaro. Muchos dicen que está muy vinculado a George Soros y a los Rothschild. No hay que perder de vista esas conexiones muy importantes a través de British Petroleum. Incluso el edificio Mega en la Ciudad de México, ahí tiene su asiento las oficinas de pues estos hermanos Gutmann, pero sobre todo también de empresas que están vinculadas con los Rothschild, o Rothschild, depende de cómo quieran pronunciarlo, y George Soros. Entonces estamos hablando que se trata de un proyecto de una envergadura al más alto nivel geoestratégico de Estados Unidos, donde están inmersos no solamente los que acabo de decir, que con el Council of Foreign Relations y el Center of Strategic International Studies, en donde están de asesores de seguridad, asesores nada menos que Brzezinski y Kissinger, pues ya con esos bastaría para decir que es al nivel más alto de la cúpula. Pero si alguien no está convencido, pues todavía le damos más datos que ellos mismos nos proporcionan. ¿Quiénes estaban detrás precisamente de la privatización? Bueno, pues luego vinieron, pues nada menos que el Woodrow Wilson, el Instituto México, donde ahí tiene una lista de entrecomillados mexicanos, pero más que nada que está vinculado a Lee Hamilton. Y Lee Hamilton es una de las gentes más poderosas de Estados Unidos, que fue quien oculta todos los datos de la comisión del 11 de septiembre y otros datos mayores sobre la familia Bush. Pero además lo más interesante es la vinculación del Instituto México y de el Woodrow Wilson Center con Doritza Rice. Con Doritza Rice, pues nada menos fue directiva de Chevron, que es una de las petroleras que van a adquirir las aguas profundas del Golfo de México, pero además fue ex asesor de seguridad nacional de Baby Bush. Y ahí hay muy interesante, yo siempre que puedo saco la foto para que vean precisamente los vínculos, cómo hay una reunión en el Woodrow Wilson Center con el Instituto México, en las que están tomando nota, es decir, casi yo diría instrucciones, pues nada menos que Krause Kleinborg. ¿Cuál es el primer nombre de Krause? Enrique Krause Kleinborg. Está ahí también Fernández de Castro, está Lozoya Austin, etcétera, etcétera. Ya no quiero decir más nombres, pero ahí ustedes pueden buscarlo, no es ningún secreto, porque ahí viene eso, cualquiera lo puede hacer. Entonces, en resumen, estamos viendo que están vinculados al más alto poder, pero detrás de todo ello, y es algo que es una investigación, yo puedo decir que original a nivel mundial, lo digo con humildad de rigor, porque llevo años investigándolos, quienes cobraron los seguros del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, que no es broma, se cobró doble el seguro, que porque dicen que las torres eran gemelas, ahí luego me la platican, ¿no? Bueno, ¿quién lo cobra? Una aseguradora que se llama AIG, que es excelente literalmente, y que está vinculada a una empresa que recientemente descubrí, que se llama Blackstone, y que está vinculada a BlackRock. Ahorita vamos a hablar muy importantemente de este aspecto financiero, a su vez conectada con Evercore Partnership, que es el antiguo Protego, de donde viene Pedro Aspe, vinculado a Roger Altman. Estamos hablando de la máxima cúpula empresarial de los Estados Unidos a nivel financiero. Esos son los amos del mundo. Es decir, cuando yo estoy hablando de BlackRock, y esto, cuando yo más o menos lo decía, bueno, decían, es una exageración, tuvo que sacarlo The Economist, si no me equivoco, hace 2 o 3 semanas en su portada, en donde precisamente aceptan que BlackRock
Roca Negra, que tiene alrededor o maneja 15 millones de dólares, trillions en anglosajón. ¿Qué quiere decir esa cifra? Bueno, es casi 15 veces el Producto Interno Bruto de México. Es el equivalente al Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Es un poquito más que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. De esa cifra estamos hablando. Pero lo más importante, ¿a quiénes controlan? Más allá de otras empresas que ustedes irían de espalda, si se las voy enumerando, que ustedes lo pueden buscar, ahí está en la revista The Economist. Controlan no solamente al Financial Times, a The Economist, que fueron los máximos propagandistas de la Federación de México. No olviden que a Financial Times es donde van Peña y Videgaray a obsequiar el petróleo de México. Que no se nos olvide. Aquella famosa visita durante la cumbre del G20 allá creo que fue en Irlanda o algo así por el estilo. Bueno, ellos se pasaron luego a Londres y fueron a las oficinas del Financial Times, lo cual es inusitado, porque normalmente pues a un presidente o a su secretario de Hacienda se le va a ver a sus oficinas o a su hotel, y no al contrario que estos dos hayan ido a las oficinas del Financial Times. Bueno, ¿quién lo controla? Pues nada menos que BlackRock. Pero ahí les va otra. BlackRock tiene casi el 10% de las acciones de Televisa. Wow. Se dice fácil. Es decir, estamos hablando de una organización financiera de gran envergadura que además controla a las 4 grandes petroleras anglosajonas, literal, porque en Estados Unidos no se requiere el 51% para controlar. En la bolsa de valores basta con un 10%, porque están tan atomizadas las acciones, porque en Estados Unidos sí hay una cultura bursátil. Entonces están tan atomizadas las acciones que con el simple hecho de tener un 10%, a veces hasta un 5%, en el caso de esta empresa financiera invisible que se llama BlackRock, controlan el 10% alrededor de las 4 petroleras que son a quienes se les va a obsequiar las aguas profundas del Golfo de México, que son ExxonMobil, Chevron, Shell y British Petroleum. De esa envergadura es el poder de Pedro Aspe. No olvidemos quién es Pedro Aspe. Pedro Aspe, aparte que fue el alumno de Rutger Dorbus, quien trabajó como economista del Fondo Monetario Internacional, pues nada menos, él fue profesor del ITAM, es ex consuegro de Bayeres, quien es el presidente del consejo del ITAM, pero más que nada Pedro Aspe es el tutor, entrecomillado, académico de Luis Videgaray Caso. Entonces ahí tenemos todo un esquema operativo de cómo la privatización de México se va a dar. Pero ya concluyendo, cómo está funcionando el Banco de México. Es importante que ustedes entiendan que el Banco de México tiene más de 170, yo me quedé en 177 mil millones de dólares de reservas, que tiene mucho más que Estados Unidos, lo cual es anómalo. ¿Cómo puede ser que Banxico, con una economía que es 20 veces menor a la de Estados Unidos y otra con un Producto Interno Bruto obviamente 15 veces mayor a Estados Unidos que la de México, y luego Estados Unidos con 300 millones de habitantes, nosotros con 100 y pico, y además con pues un avance tecnológico descomunal? ¿Cómo puede ser que la Federal Reserve tenga menos reservas que Banxico? Y aquí está la clave. Yo precisamente ayer se lo estaba comentando un amigo mío. Yo recuerdo cuando empecé a expulgar a las reservas del mundo, pues yo me dedico un poco a las geofinanzas, descubrí que Estados Unidos tenía 50 mil millones de dólares y México en ese momento, no hagan mucho caso, andaba en 150 mil millones de dólares, un poquito menos, lo cual era anómalo. Es decir, ¿cómo puede ser que México tuviera 3 veces más reservas que Estados Unidos? Bueno, y ya la descubrí precisamente hablando con los financieros de Ecuador, a donde fui a dar una conferencia, y ahí ya saben ustedes, en la interacción de las ideas, pues el pensamiento se vuelve creativo. Y ahí descubrí, no lo había visto, fíjense lo que son las cosas, pues que las reservas de México son las verdaderas reservas de Estados Unidos, porque son las que les sirven para sostener al dólar. Entonces por eso Estados Unidos no tiene reservas en dólares. Fíjense qué paradoja. Ustedes se van y buscan. Bueno, yo la última vez que busqué era cuando tenía Estados Unidos 50 mil millones de dólares. No he buscado ahora que tienen los 150 mil millones de dólares, porque ya era escandaloso. ¿Cómo puede ser que México tuviera más que Estados Unidos? Sería cuestión de determinar la proporción de cantidades. Pero recuerdo cuando estábamos en 50 mil y
millones de dólares que Estados Unidos tenía esa reserva, el 90% de las reservas de Estados Unidos, adivinen en qué los tenían. Los voy a ayudar. No estaban en dólares. ¿Estaban en petróleo? En oro. En oro. Fíjense qué importante. Pero además, vean la situación. En oro a una tasa, si no me equivoco, de la de Bretton Woods, que vale todavía $32 la onza, cuando hoy la onza anda por encima de $1,200 la onza de oro, y había llegado hasta $1,900 la onza el año pasado. ¿Eso qué significa? Bueno, de que Estados Unidos sus verdaderas reservas las tiene el Banco de México. Es decir, el Banco de México, que se volvió una autonomía, una entelequia autónoma, no trabaja para el bienestar del pueblo de México, trabaja para los intereses de Estados Unidos, de sus intereses financieristas, monetaristas. Tan es así que Estados Unidos empujó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para darle una línea de crédito swap inmediata a la crisis, nada menos que al Banco de México. No me recuerden la cifra, pero era una cifra descomunal. Más allá, la podemos buscar, no tiene mayor ciencia. Dicen que el conocimiento es mejor saberlo buscar que saberlo de memoria. Entonces yo sí lo sé buscar, no me sé muchas veces las cifras de memoria. Y, entonces, doctor, este circulante nos está diciendo que Estados Unidos se está autoapuntalando porque México le sirve con las reservas de Banxico a Estados Unidos y a la Federal Reserve para todo su juego financierista que poca gente entiende, que se llama el carry trade. Que eso es otro juego muy perverso en donde México mantiene su tasa más o menos de paridad calculada frente al dólar, y a partir de ello Estados Unidos se gana el diferencial en las tasas de interés. Es decir, es muy complejo. Nosotros hoy tenemos que entender que México fue capturado no con la reforma energética de diciembre, ha sido deglutido en forma paulatina, pero sobre todo, a mi juicio, el golpe de gracia se da cuando nos quedamos sin banca mexicana, porque en ese momento pues ya no tenemos anticuerpos para un ataque que viene del exterior. Y recuerden ustedes, cuando yo les comentaba que Peña Nieto y Videgaray sufren del síndrome de Estocolmo, no crean que se los decía nada más como metáfora, es real. Pues nada menos que Andrés Rosenthal Gutmann, una cosa que se llama Rosenthal y Asociados, porque él es ajonjolí en todos los moles, lo van a ver en 20 centros. Tiene intereses varios, ¿A qué horas está ahí? Él firma en blanco, ¿no? Cualquier cosa que sea contra México. Igual que Luis Rubio, que además de ese apellido así, se cambió el nombre. Firman todo lo que sea contra México. Entonces, a lo que yo quiero llegar, él precisamente con Bloomberg y con Luis Telles, el presidente de la Bolsa, que recuerden que él fue el representante del Grupo Carlyle, Luis Telles. El Grupo Carlyle, pues lo maneja la familia Bush. Es un grupo que se llama Private Equity. Son firmas muy poderosas que ni siquiera cotizan en bolsa. Es decir, en Estados Unidos las firmas poderosas no aparecen en bolsa. Eso es, como decimos de México, para los nacos, ¿no? No, eso es la élite financiera de Estados Unidos, ni siquiera aparece en bolsa. Entonces esta private equity que se llama Carlyle, ustedes saben que el representante de México era Luis Telles. Bueno, los tres, Luis Telles, Andrés Rosenthal Gutmann, que ni siquiera es mexicano de nacimiento, él es israelí, venezolano, y nada menos Bloomberg, amenazaron al gobierno mexicano en caso de no pasar la reforma energética. 1, con la devaluación del peso; 2, fuga de capitales; y 3, caída de la bolsa. ¿Esto qué significa? Si ustedes me preguntan, y siendo estrictos, no tenía salida Peña ni Videgaray. O sea, se han metido tanto, los han metido tanto al modelo financierista que México en esos momentos no tiene salida. Y menos cuando México soltó su banca. En términos de capitalización de mercado, es decir, de valía en la bolsa de valores, el único país del mundo que entregó 92% de su banca nacional a la banca extranjera se llama México. Wow. Y una pregunta rapidito, doctor. Estas reservas de Banxico nos estaba explicando que pues vienen del petróleo, pero vienen también del circulante, que se sustraen de proyectos de producción, y esto es lo que lleva a la antimodernización. Es así como... Ahorita hay un gran subejercicio del 2013. ¿Dónde está ese dinero? Pues precisamente está apuntalando las reservas de Banxico para sostener el dólar. Eso te lo dice.
Y lo van a leer en muchas partes. No, pues pues un placer, doctor. Aquí, Arturo, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Bueno, yo quería hablar con usted un poquito sobre la relación que tiene esta situación de Norteamérica ya dominada por Estados Unidos con pues, su contrapeso que es China. China también tiene que decir lo suyo en toda esta situación, pero creo que el tiempo se nos está ya casi acabando. No, pero rápido les contesto. Mira, realmente, y eso lo dice Robert Zuel, que es uno de los de la cúpula de Estados Unidos, porque vean, aquí en Estados Unidos todos se conocen y todos los conocemos. No hay que perder el tiempo, como decimos en México, la pólvora en infiernitos. Aquí hay que ver a los grandes cómo se mueven. Robert Zueli es el verdadero teórico del comercio estadounidense. Fue el verdadero padrino del TLCAN. Aquellos que crean que fue Carla Hills, bueno, no tienen ni idea de qué están hablando. O que lo fue Jaime Zabludovsky, bueno, menos. O que lo fue Herminio Blanco Mendoza, que por cierto perdió la candidatura con la OMC a la presidencia. En realidad, Robert Zueli es el peso pesado desde el punto de vista conceptual y teórico del comercio en Estados Unidos, de todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Y él lo acaba de decir en una publicación al Financial Times, en una entrevista, en la que este concepto de Norteamérica, que por cierto, les doy el paréntesis, el paso que sigue es incrustar a México en el NORTHCOM, en el Comando Norte Militar, que ya existe entre Canadá y Estados Unidos, que viene de la Guerra Fría, que servía para protegerse de los misiles intercontinentales de la URSS a través del Polo Ártico. Bueno, ahora nos meten a México al proyecto de Norteamérica precisamente para proteger, entre comillas, las reservas petroleras del Golfo de México, que son una barbaridad, ¿eh? Vean, yo he leído cifras que van desde 25,000 millones de barriles, que es la más baja, en reservas, pasando por 50,000, hasta 70,000 y llegando hasta más de 100,000 millones de barriles. Multipliquen nada más a $100 el barril. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una fortuna que puede ir entre 5 hasta 10 millones de dólares. Es el gran negocio del siglo que descolgó Estados Unidos. Desde el punto de vista geopolítico fue un gran triunfo. Ahora, ¿qué significa esto? Zuelik lo comenta, dice, el concepto de Norteamérica, pero obviamente no dice que sin mexicanos, ¿no? El concepto de Norteamérica va a servir para la próxima guerra en contra de China. Es decir, a México ya nos metieron en la belicosidad de Estados Unidos y sus guerras, nada más con este conceptito de Norteamérica. Y luego viene el TPP, que ese ya será otro cuento, y si quieren, ahí nos ponemos de acuerdo para otra entrevista y hablar precisamente sobre el TPP, que ya México de hecho ya está en la Alianza del Pacífico, como ustedes saben. Así es, no, pues sería un placer, doctor, porque la verdad es que nos trae muchos datos muy claros como para compartir con el auditorio y que se den cuenta un poquito de dónde viene todo este juego financierista, que es el que está solamente absorbiendo todo el circulante y por eso no hay modernización, por eso no hay producción y por eso se ataca a la clase, los derechos laborales. Muchas gracias, doctor. Un placer. Eduardo y Arturo, a sus órdenes. Gracias por su atención y pues estamos en contacto, doctor, para otra próxima entrevista. Para hablar del TPP un poquito y del dragón o panda. Ese es el nuevo jueguito que va contra China también. Es decir, al final de cuentas Estados Unidos, su nuevo competidor geoeconómico, pero también su rival geoestratégico, se llama China. Y México pues ya nos metieron, sin deberla ni temerla, a ese jueguito. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Jalife. Realmente un verdadero placer escucharlo y pues informarles que el peor tuitero de 2000 TPC se llama Toliro. Eso es pleonasmo, ¿no? Eso me suena a pleonasmo. Se lo ganó a pulso, entonces. ¿Ganó con 90%? ¿Con cuánto? No, ya quisiera, está muy cerca de Isabel México por 4 puntos. Yo no ubico a Isabel México, ¿quién es? Una tuitera de San Luis Potosí, Sí. De derecha extrema, racista. Yo le agarré piña cuando se burló del niño que discriminaron en Tabasco, un inspector. Yo no lo vi, pues, sinceramente. Qué bueno, no se pierde nada. Es un pleonasmo, ya ven que descuelga 200,000 pesos al mes el gobierno del DF
haciendo promoción turística, ¿no? Dice, pero nunca le hemos visto ningún banner haciendo promoción turística del DF, ¿no? Que además ya necesita. Miguel Torruco, que yo conozco muy bien, que es precisamente consuegro de Carlos Slim, él es el que maneja turismo en México y es una gente muy capaz, no necesita, por favor, de un tuit de Toliro, ¿no? Se me hace degradante. No, pues así está la cosa, doctor. Bueno, un abrazote a los dos. Claro, y a los sí, buenos escuchas. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, un abrazo. El Twitter del año aquí en Radio Mi Red. Regresamos después de esta rolita, denos un minutito y seguimos con Mark Randall James. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Jalife.